En 1982, un niño entregó un dibujo que predecía una tragedia aún no ocurrida. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro. Y hoy ha vuelto, exactamente igual a como se fue. El niño del tiempo perdido. Parte 1. El regreso. Madrid, 15 de noviembre de 2024. 06:43, la estación de Atocha despertaba como un monstruo de hierro y cristal, con su respiración metálica resonando entre los andenes vacíos. Las primeras luces del amanecer se colaban débilmente a través de la estructura transparente del techo, creando sombras alargadas que danzaban sobre los rieles como dedos esqueléticos. Inspector Javier Morales había visto muchas cosas extrañas en sus 22 años de servicio, pero nunca algo como lo que tenía ante sus ojos. El niño estaba sentado en el andén número 4, con las piernas colgando sobre el borde, balanceándolas suavemente mientras observaba las vías con una calma perturbadora. Su uniforme escolar, pantalón gris, camisa blanca, chaleco azul marino, parecía recién planchado, sin una sola arruga que delatara el paso del tiempo. «Dios mío», murmuró la doctora Elena Vázquez, forense del departamento, mientras se acercaba con paso vacilante. Es como si hubiera salido de una fotografía de los años 80. Adrián Herrera Sánchez, 8 años. Desaparecido el 23 de octubre de 1982 durante el recreo de la escuela primaria Nuestra Señora del Carmen, en Vallecas. 42 años después, allí estaba, cabello castaño perfectamente peinado con raya al lado, mejillas sonrosadas, ojos verdes que reflejaban una serenidad antinatural para un niño de su edad. El inspector se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio matutino de la estación. Sus zapatos crujían contra el suelo de mármol frío y el eco se multiplicaba entre las columnas como susurros espectrales. «Adrián», llamó suavemente, deteniéndose a 3 metros del pequeño. «¿Estás bien?» El niño giró la cabeza hacia él con un movimiento fluido, antinatural. Sus ojos verdes parecían contener siglos de conocimiento, una profundidad que no correspondía a su rostro infantil. «Ya casi es hora», dijo con una voz clara pero extrañamente hueca, como si viniera de muy lejos. «Ya casi puedo decirlo». Un escalofrío recorrió la columna vertebral del inspector. Había algo en esa voz, en la manera en que las palabras flotaban en el aire, que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. La doctora Vázquez se acercó por el otro lado, moviendo las manos con lentitud, como si se aproximara a un animal salvaje. «Adrián, soy la doctora Elena. ¿Sabes dónde has estado todo este tiempo?» El pequeño sonrió, pero no era la sonrisa de un niño. Era algo más antiguo, más sabio, más terrible. «En el lugar donde el tiempo no cuenta», respondió, y su mirada se dirigió hacia la mochila que tenía a su lado. «Donde todo es eterno y nada cambia». La mochila era de cuero marrón, gastada pero no deteriorada, como si hubiera sido preservada en una burbuja temporal. El inspector notó que aún tenía la etiqueta de identificación pegada. «Adrián Herrera Sánchez, 3D B, teléfono 91 785 4632». Con movimientos cuidadosos, Adrián abrió la mochila y extrajo una hoja de papel doblada. Al desplegarse, el dibujo reveló su contenido macabro. La fachada de la estación de Atocha envuelta en llamas naranjas y rojas, con figuras pequeñas corriendo en todas direcciones. En la esquina inferior derecha, con una caligrafía infantil, pero perfectamente legible. 11 de marzo de 2023, 07:41 horas. «Dios santo», susurró la doctora, reconociendo inmediatamente la fecha. «El atentado de los trenes de Madrid, donde murieron 193 personas y más de 2000 resultaron heridas». El inspector sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Sus manos temblaron mientras tomaba fotografías del dibujo con su teléfono. «Adrián», dijo con voz temblorosa, «¿cómo sabías que iba a pasar esto?» El niño dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su mochila. «Porque yo estuve ahí», respondió con naturalidad. «Vi cómo las llamas lamían el hierro, cómo el cristal se convertía en lluvia cortante, cómo los gritos se mezclaban con el silbato de los trenes». Se puso de pie con gracia felina y caminó hacia el borde del andén. Los primeros rayos de sol se intensificaron, creando un halo dorado alrededor de su pequeña figura. «Pero eso ya pasó», continuó, volteando para mirarlos con esos ojos demasiado antiguos. «Ahora viene algo diferente. Algo que nunca ha pasado antes. Comisaría Central. 0915 la sala de interrogatorios número 3 tenía esa atmósfera opresiva, típica de los espacios sin ventanas.
Las paredes verdes descoloridas parecían absorber la luz de los fluorescentes, creando un ambiente enfermizo que hacía que todo se viera amarillento y extraño. Adrián estaba sentado en una silla demasiado grande para él, con los pies sin tocar el suelo. Había aceptado un vaso de leche y unas galletas, pero no había probado nada. Solo observaba el líquido blanco con una intensidad perturbadora, como si pudiera ver su futuro reflejado en la superficie. El inspector Morales ocupaba la silla del I-102, frente con una carpeta llena de documentos que habían logrado recuperar del archivo muerto del caso. La historia oficial era simple. Adrián Herrera Sánchez, hijo único de Carmen Sánchez y Miguel Herrera, desaparecido durante el recreo sin testigos. Los padres habían muerto en un accidente de tráfico en 1997, llevándose a la tumba cualquier esperanza de encontrar al niño. Adrián, comenzó el inspector, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito que me cuentes dónde has estado desde 1982. El pequeño levantó la mirada del vaso de leche. Sus ojos verdes brillaron con un destello extraño. ¿Cuántos días son 42 años? Preguntó con voz curiosa. Unos 15.300 días, respondió el inspector automáticamente. Yo los conté, dijo Adrián con una sonrisa escalofriante. Todos y cada uno, pero no envejecí ni un segundo. Tomó el vaso entre sus pequeñas manos y lo acercó a sus labios, pero no bebió. Solo respiró el aroma de la leche. Había una habitación, continuó, con la voz tomando un tono soñador y distante. Blanca, siempre blanca, sin ventanas, sin puertas que se pudieran abrir desde adentro. Y había una mujer. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué mujer, Adrián? Ella me enseñó cosas, susurró, y por primera vez desde que lo encontraron pareció realmente un niño asustado. Cosas que no debería saber. Cosas sobre el tiempo, sobre cómo las líneas se conectan, sobre cómo el futuro ya está escrito en algún lugar. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Cómo era esa mujer? Los ojos de Adrián se vidriaron, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Alta, muy alta, con el cabello negro hasta la cintura y ojos como pozos profundos. Llevaba vestidos blancos que parecían flotar cuando caminaba. ¿Y sus manos? Hizo una pausa observando sus propias manitas. Sus manos eran frías como el hielo, pero cuando me tocaba yo podía ver cosas que iban a pasar. ¿Qué tipo de cosas? La explosión de los trenes, el día exacto, la hora exacta. Vi las llamas antes de que existieran, escuché los gritos antes de que se pronunciaran. Adrián cerró los ojos con fuerza. Pero también vi algo más, algo que todavía no ha pasado. Un silencio denso llenó la habitación. El inspector podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. ¿Qué más viste, Adrián? El niño abrió los ojos y lo miró directamente. En esa mirada había una oscuridad que hizo que el inspector sintiera náuseas. Vi mi propia muerte, dijo con una calma terrorífica. Y vi la suya también, laboratorio, de criminalística. 1430 EL. Dr. Roberto Mendoza había analizado miles de evidencias durante su carrera, pero nunca algo que desafiara tan completamente su comprensión de la realidad. Bajo el microscopio, el papel del dibujo mostraba una estructura molecular imposible. Las fibras correspondían efectivamente a papel manufacturado en los años 80, pero la tinta... Esto es imposible, murmuró, ajustando el foco una vez. Más. La doctora Vázquez se acercó a la mesa de trabajo, donde el dibujo yacía protegido bajo una lámina de cristal especial. ¿Qué has encontrado? La base del papel es auténtica. Análisis por espectrometría confirma que fue fabricado entre 1981 y 1983. Pero la tinta... El doctor se frotó los ojos, como si quisiera cambiar lo que estaba viendo. La tinta fue aplicada hace menos de 72 horas. Elena sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Estás seguro? Los componentes químicos de los crayones actuales son diferentes a los de hace 4 décadas. Esta tinta contiene pigmentos que no se comercializaron hasta 2019. Se quitó los guantes de látex con movimientos nerviosos. Es como si alguien hubiera usado crayones modernos para dibujar sobre papel vintage, pero manteniendo la técnica y el estilo de un niño de los 80. Elena observó el dibujo más de cerca. Los trazos eran inequívocamente infantiles, líneas temblorosas, colores que se salían de los bordes, la perspectiva ingenua típica de un niño de 8 años. Pero había algo más, algo que le producía una sensación de déjà vu. Roberto,
¿Puedes amplificar esta sección? Señaló hacia una esquina del dibujo que había pasado desapercibida en el análisis inicial. Bajo la lupa digital se reveló una figura pequeña pero perfectamente detallada. Un niño de cabello castaño parado en la entrada de la estación, observando la explosión con calma sobrenatural. «Dios mío», susurró Elena. «Es él». Se dibujó a sí mismo presenciando el atentado. Pero lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era que al lado de la figura del niño había otra figura mucho más alta, vestida de blanco, con una mano puesta sobre el hombro del pequeño. La figura no tenía rostro definido, solo una mancha oscura donde debería estar la cara. «¿Has analizado esta parte?», preguntó Elena, señalando a la figura misteriosa. Roberto ajustó la configuración del microscopio y se inclinó para observar. «Mejor». «Extraño», murmuró. «Esta sección del dibujo está hecha con una técnica completamente diferente. Los trazos son más seguros, más precisos, como si una mano adulta hubiera guiado la del niño». Elena sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen que no quería contemplar. «Roberto, necesito que analices algo más», dijo con voz tensa. «Quiero que examines si hay rastros de ADN en el papel, específicamente en las áreas donde se aplicó la tinta. Vallecas, Escuela Primaria Nuestra Señora del Carmen, 1645 El edificio seguía en pie después de más de 4 décadas, aunque ahora lucía una fachada renovada y modernos sistemas de seguridad. El inspector Morales caminó por los pasillos que una vez recorrió Adrián, tratando de imaginar cómo había sido ese último día de octubre de 1982. La directora actual, Mercedes Roldán, una mujer de unos 50 años con una sonrisa profesional, pero tensa, lo guió hacia el aula que había sido el 3 de B. «Conservamos algunos archivos de esa época», explicó mientras abría una puerta que daba a un salón más pequeño de lo que el inspector había imaginado. Pero la mayoría de los expedientes de los años 80 se perdieron en una inundación que tuvimos en 1995. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles contemporáneos, pero el inspector podía imaginar cómo había sido este lugar décadas atrás. El mismo piso de baldosas gastadas, las mismas ventanas altas que dejaban entrar la luz del atardecer. «¿Queda alguien del personal que trabajara aquí en 1982?» preguntó. «Solo una persona», respondió Mercedes con cierta vacilación. «La señora Amparo García. Fue maestra aquí durante más de 40 años. Se jubiló hace 3 años, pero... bueno, después del caso de Adrián nunca fue la misma». «¿A qué se refiere?». Mercedes miró hacia los lados como si temiera que alguien pudiera escucharla. Ella siempre insistió en que había algo extraño en ese niño. Decía que sabía cosas que no debería saber, que sus dibujos eran perturbadores, pero nadie le hacía caso. Después de su desaparición, se volvió obsesiva con el tema. Hablaba de sueños extraños, de visiones. Le entregó un papel con una dirección escrita a mano. «Vive en el mismo barrio, calle Embajadores, número 47. Pero le advierto, inspector, no está muy bien de la cabeza. Calle Embajadores 47. 1820 A. El edificio era una construcción típica de los años 60, con fachada de ladrillo oscurecido por la contaminación, y balcones de hierro forjado que se asomaban como ojos cansados hacia la calle. El inspector subió por unas escaleras estrechas hasta el 4º piso, donde el olor a humedad y comida recalentada impregnaba el aire. Amparo García abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Era una mujer menuda, de unos 70 años. Con el cabello blanco recogido en un moño desaliñado y ojos que brillaban con una intensidad inquietante. «Ya sabía que vendría», dijo sin preámbulos, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Lo he estado esperando desde esta mañana». El apartamento era pequeño y estaba abarrotado de objetos. Libros apilados hasta el techo, recortes de periódico pegados en las paredes, fotografías amarillentas desperdigadas por todas las superficies. Pero lo que más llamó la atención del inspector fueron los dibujos. Cientos de dibujos infantiles cubrían las paredes, todos hechos con la misma técnica de crayones, todos firmados con el mismo nombre, Adrián H. «Dios santo», murmuró el inspector, girando lentamente para observar la colección macabra. «¿De dónde sacó todos estos?». «Él me los enviaba», respondió Amparo con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Cada año, en 1900, la fecha de su desaparición, aparecía un dibujo nuevo debajo de mi puerta. El inspector se acercó a examinar los dibujos más de cerca. Cada uno mostraba eventos que había reconocido de las noticias. El accidente nuclear de Chernóbil, la caída del muro de Berlín, los ataques del 11 de septiembre.
el tsunami de Tailandia, la pandemia de COVID-19, todos con fechas precisas, todos dibujados con la técnica infantil característica de Adrián. «Esto es imposible», susurró. «Los primeros años pensé que alguien me estaba gastando una broma cruel», continuó Amparo, sirviendo té en tazas despostilladas. «Pero después comencé a darme cuenta de que los dibujos aparecían antes de que los eventos ocurrieran». Dirigió hacia una pared donde había una serie de dibujos enmarcados. «Este es del 10 de septiembre de 2001», dijo, señalando un dibujo que mostraba dos torres gemelas envueltas en humo. «Apareció debajo de mi puerta 3 días antes del ataque». El inspector sintió que se le secaba la garganta. Guardólos y se anocheció. «Sobres. ¿Alguna evidencia de cómo llegaban hasta aquí?» «Nunca hubo sobres», respondió Amparo con una sonrisa triste. «Los dibujos simplemente aparecían, como si se materializaran de la nada». Se dirigió hacia un escritorio antiguo y abrió uno de los cajones. «Pero hay algo más», dijo, extrayendo un dibujo que había mantenido separado de los demás. «Este. Llegó hace una semana». Le mostró el papel al inspector, quien sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El dibujo mostraba una escena nocturna, una figura pequeña parada en el centro de lo que parecía ser la estación de Atocha, rodeada de figuras más altas vestidas de blanco. En el cielo las estrellas formaban patrones extraños, como símbolos de un idioma desconocido. En la esquina inferior, con la caligrafía característica de un niño de 8 años. 16 de noviembre de 2024, 23:47 es. El regreso de los que nunca se fueron. «Eso es mañana», murmuró el inspector, sintiendo que las piernas se le debilitaban. «Ya no es solo Adrián», susurró Amparo, acercándose tanto que él pudo oler su aliento a hierbas medicinales. «Hay otros, muchos otros. Y mañana por la noche todos van a regresar». Parte 2. La grieta. Comisaría Central. 2015 es la sala de juntas principal, había sido convertida en una especie de centro de operaciones improvisado. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, mapas, cronologías y copias de todos los dibujos que habían logrado recopilar. En el centro de la mesa, bajo una luz halógena que creaba sombras dramáticas, yacía el dibujo más reciente de Adrián. El inspector Morales observaba a su equipo con una mezcla de preocupación y determinación. La doctora Vázquez estaba inclinada sobre su laptop, analizando patrones temporales. El doctor Mendoza continuaba realizando análisis químicos de muestras microscópicas. El subinspector Luis Herrera, sin parentesco con Adrián, pese a la coincidencia del apellido, revisaba archivos de personas desaparecidas que databan de las últimas décadas. «Necesitamos entender el patrón», dijo Morales, señalando hacia la cronología que habían construido en la pared. Adrián desaparece en 1982. Los dibujos proféticos comienzan a llegar en 1983. ¿Por qué regresa ahora? ¿Qué ha cambiado? La doctora Vázquez levantó la vista de su computadora. «He estado analizando las fechas de los eventos que Adrián predijo», dijo con voz tensa. «Hay un patrón matemático. Los intervalos entre los eventos predichos siguen una progresión específica. No es aleatoria». Se levantó y se dirigió hacia la pizarra, donde comenzó a escribir una serie de números. Si proyectamos la secuencia hacia adelante, la fecha del 16 de noviembre de 2024 coincide con lo que sería el evento culminante de toda la serie. «¿Culminante cómo?», preguntó Herrera. «Como si todo lo anterior hubiera sido una preparación», respondió Elena, con los ojos fijos en sus cálculos. «Como si cada tragedia predicha fuera un escalón hacia algo mucho más grande». El doctor Mendoza se aclaró la garganta. «Hay algo más que deben saber sobre los análisis», dijo, consultando sus notas. «He encontrado rastros de ADN en varios de Pisenpa, los dibujos, pero no solo de Adrián». Un silencio pesado llenó la habitación. «He identificado al menos 5 perfiles genéticos diferentes, todos correspondientes a niños de entre 6 y 10 años, y todos coinciden con casos de desapariciones, sin resolver de las últimas 4 décadas». Morales sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. «¿Estás diciendo que hay otros niños como Adrián?». «No solo eso», continuó Mendoza. «He consultado la base de datos nacional de personas desaparecidas. En los últimos 40 años han desaparecido 127 niños en circunstancias similares a las de Adrián, sin testigos, sin rastros, durante actividades cotidianas como el recreo escolar o camino a casa». Herrera se incorporó en su silla. «¿Y qué tienen en común todos esos casos?». «Que en cada uno de ellos el niño desaparecido había mostrado comportamientos extraños en los días previos a su desaparición. Dibujos perturbadores, conocimiento de eventos que no habían ocurrido aún,
pesadillas extremadamente detalladas sobre tragedias futuras. La doctora Vázquez dejó caer su bolígrafo sobre la mesa. Dios mío, no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de un patrón sistemático que se ha estado repitiendo durante décadas. Estación de Atocha, 22:30 A. Adrián había permanecido en silencio durante las últimas horas, rechazando alimentos y respondiendo solo con monosílabos a las preguntas que le hacían. Ahora estaba sentado en la cama de la celda de protección, una habitación especialmente diseñada para menores en situaciones delicadas, con la mirada fija en la pequeña ventana que daba hacia el exterior. El inspector Morales lo observaba a través del cristal unidireccional, tratando de descifrar los pensamientos que se escondían detrás de esos ojos demasiado antiguos para un rostro tan joven. ¿Ha dicho algo más?, preguntó la doctora Vázquez, acercándose con una taza de café humeante. Nada coherente. Solo murmura números, fechas, horas, coordenadas, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Elena observó al niño durante unos minutos. Había algo en su postura, en la manera en que sus pequeñas manos se movían suavemente en el aire, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. «Quiero hablar con él», dijo finalmente. «Elena, no creo que sea una buena idea. Su estado mental, precisamente por eso. Soy psicóloga forense. Si hay algo que ese niño está tratando de comunicar, necesito entenderlo antes de que sea demasiado tarde». Morales la miró con preocupación, pero finalmente asintió. 10 minutos. Y yo estaré aquí todo el tiempo. Elena entró en la habitación con movimientos suaves y controlados. Adrián no giró la cabeza para mirarla, pero ella notó que sus murmullos se detuvieron abruptamente. «Hola, Adrián», dijo con voz cálida, sentándose en una silla pequeña que había sido colocada especialmente para él. «¿Puedo acompañarte un rato?» El niño finalmente la miró. Sus ojos verdes parecían brillar con una luz propia en la penumbra de la habitación. «Usted también lo sabe», dijo con voz tranquila. «Puede sentirlo, ¿verdad? El peso del tiempo que no debería existir». Elena sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Había algo en la voz del niño que parecía resonar directamente en su mente. «¿A qué te refieres con el peso del tiempo?» Adrián se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana. Desde allí se podía ver a lo lejos las luces de la estación de Atocha, brillando como una constelación terrestre en la oscuridad de la noche. «Cuando estás fuera del tiempo puedes verlo todo de una vez», explicó, con la voz tomando un tono soñador. «El pasado, el presente, el futuro. Todo existe simultáneamente, como páginas de un libro que puedes leer en cualquier orden. ¿Y qué ves cuando miras hacia mañana?» El niño presionó su pequeña mano contra el cristal de la ventana. Esto. Respiración creó un círculo de vaho que se desvaneció rápidamente. «Veo el lugar donde se rompe la línea», susurró. «El punto donde todo lo que fue y todo lo que será se encuentra. Y veo a los otros niños». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué otros niños, Adrián?» «Los que fueron tomados como yo. Los que han estado esperando en el lugar blanco, aprendiendo cosas que no deberían saber». Su voz se hizo más pequeña, más vulnerable. «Mañana, todos vamos a estar juntos otra vez. Pero esta vez será diferente». «¿Diferente cómo?» Adrián se dio la vuelta para mirarla directamente. En sus ojos había una tristeza infinita, como si cargara con el peso de todas las tragedias que había presenciado. «Esta vez no vamos a regresar al lugar blanco», dijo con una calma escalofriante. «Esta vez, el lugar blanco va a venir aquí. Archivo Municipal de Madrid, 2345 Iscoel». Subinspector Herrera había permanecido en los archivos municipales hasta muy entrada la noche, revisando expedientes que databan de décadas atrás. Las cajas polvorientas contenían reportes de casos sin resolver, testimonios de testigos que nunca fueron llamados a declarar, fotografías que habían permanecido archivadas durante años. Bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, había logrado reconstruir un patrón que lo llenaba de horror. Cada 5 años aproximadamente, un niño desaparecía en Madrid bajo circunstancias idénticas, siempre durante actividades cotidianas, siempre sin testigos, siempre después de haber mostrado comportamientos extraños relacionados con predicciones de eventos futuros. Pero lo más perturbador era que había encontrado referencias a casos similares en otras ciudades españolas: Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao. El patrón se extendía por toda la península, como una red invisible que había estado operando durante décadas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del inspector Morales. «Adrián dice que mañana el lugar blanco va a venir aquí».
¿Has encontrado algo sobre un lugar blanco en los expedientes? Herrera revisó sus notas rápidamente. Había visto esa referencia en varios testimonios, pero siempre había sido descartada como producto de trauma o imaginación infantil. Encontró lo que buscaba en el expediente de un caso de 1995. La menor, María González, de 7 años, desaparecida en Valencia, había descrito repetidamente a sus padres un sueño recurrente sobre una habitación blanca donde el tiempo no pasa y una mujer alta le enseña cosas sobre el futuro. Caso de 2003, Sevilla. El menor, José Martín, de 9 años, había dibujado obsesivamente lo que describía como el lugar blanco donde viven los niños que saben demasiado. Caso de 2011, Barcelona. La menor, Laura Vega, de 8 años, había contado a su profesora sobre la señora del lugar blanco que colecciona niños especiales. Herrera sintió que se le erizaba la piel. Todos los niños habían descrito el mismo lugar. La misma mujer misteriosa, antes de desaparecer sin dejar rastro. Marcó el número del inspector Morales. Javier, necesitas ver esto, dijo cuando contestó. No es solo Madrid, es todo el país. Y creo que he encontrado una conexión. ¿Qué tipo de conexión? Todos los lugares donde han ocurrido estas desapariciones tienen algo en común. Están construidos sobre antiguos cementerios medievales o sitios arqueológicos sin excavar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás sugiriendo que hay algo enterrado debajo de estas ciudades? No sé qué estoy sugiriendo, admitió Herrera. Pero he encontrado referencias en textos históricos del siglo XIII sobre niños, videntes que eran llamados por los guardianes del tiempo durante eclipses y eventos astronómicos específicos. ¿Y cuándo es el próximo evento astronómico significativo? Herrera consultó sus notas, aunque ya sabía la respuesta. Mañana por la noche. Eclipse lunar parcial visible desde Madrid. El primero en esta región en más de 20 años. Departamento Tsenpo de Elena Vázquez. 0230. Elena no había podido dormir después de su conversación con Adrián. Las palabras del niño resonaban en su mente como ecos en una catedral vacía. El lugar donde se rompe la línea. El lugar blanco va a venir. Aquí. Se había preparado una infusión de manzanilla y estaba sentada en su sillón favorito, con su laptop abierta, investigando todo lo que podía encontrar sobre fenómenos temporales anómalos y desapariciones inexplicables. Lo que había descubierto la llenaba de una inquietud creciente. Casos similares al de Adrián se habían reportado en diferentes partes del mundo durante siglos. Niños que desaparecían después de mostrar habilidades precognitivas, que reaparecían décadas después sin haber envejecido, que hablaban de lugares fuera del tiempo donde eran entrenados por entidades misteriosas. En la mayoría de los casos, las autoridades locales habían descartado estos reportes como folclore o histeria colectiva. Pero Elena estaba empezando a ver un patrón global que sugería algo mucho más sistemático y aterrador. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. «¿Doctora Vázquez?», dijo una voz femenina al otro lado de la línea con un acento que no pudo identificar. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es doctora Catherine Wells. Soy investigadora del Instituto de Fenómenos Anómalos de Londres. He estado siguiendo el caso de Adrián Herrera». Elena se incorporó en su sillón. «¿Cómo obtuvo mi número?». «Tenemos contactos en varias fuerzas policiales europeas». «Doctora Vázquez, necesito hablar con usted urgentemente. Creo que el caso de Adrián es parte de algo mucho más grande de lo que imaginan». «¿A qué se refiere?». «Durante los últimos 15 años hemos estado documentando casos similares en toda Europa. Niños con habilidades precognitivas que desaparecen y reaparecen décadas después. Pero lo que han descubierto ustedes es diferente». Elena sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Diferente cómo? Nunca antes habíamos visto a uno de estos niños regresar con una fecha específica para un evento culminante. Si nuestros cálculos son correctos, lo que va a suceder mañana en Madrid podría afectar a todo el continente. ¿Qué cree que va a pasar? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Creemos que alguien o algo ha estado usando a estos niños como anclas temporales, puntos de conexión entre diferentes líneas de tiempo. Y mañana, todas esas líneas van a converger en un solo punto. Elena sintió que se le secaba la garganta. ¿Dónde? En la estación de Atocha. Exactamente a las 23:47 horas. Sótanos de la estación de Atocha, 0315 El inspector Morales había obtenido permiso especial para acceder a los sótanos de la estación, niveles subterráneos que normalmente estaban restringidos al personal de mantenimiento. Acompañado por un técnico de Renfe y armado con linternas potentes, descendió por escaleras metálicas que se adentraban en las profundidades de Madrid.
El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendían. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de manchas de humedad que formaban patrones extraños, como jeroglíficos de una civilización perdida. ¿Qué hay exactamente en estos niveles?, preguntó Morales al técnico, un hombre mayor llamado Eusebio, que llevaba trabajando en la estación durante más de 30 años. Principalmente sistemas de ventilación y cableado eléctrico, respondió Eusebio, dirigiendo su linterna hacia túneles que se extendían en varias direcciones. Pero hay secciones más antiguas que nadie usa desde hace décadas. Llegaron a un nivel donde el hormigón moderno daba paso a estructuras de piedra mucho más antiguas. Las paredes estaban construidas con bloques de granito que parecían medievales. «Esto es raro», murmuró Morales, pasando la mano sobre la superficie rugosa de la piedra. «¿Cuándo se construyó esta parte?». «Esa es la cosa», dijo Eusebio con voz vacilante. «Según los planos oficiales, esta sección no debería existir. Pero aquí está». Continuaron adelante por un pasillo estrecho que parecía ser mucho más antiguo que el resto de la estructura. El aire tenía un olor extraño, como a flores marchitas y metal oxidado. Al final del pasillo encontraron una puerta de madera reforzada con hierro, con inscripciones en latín grabadas en la superficie. Morales dirigió su linterna hacia las letras desgastadas y logró leer fragmentos. «Tempus custodit. Pueri videntis. Guardianes del tiempo», tradujo mentalmente. «Niños videntes». Eusebio probó el picaporte y, para sorpresa de ambos, la puerta se abrió sin resistencia. Lo que encontraron al otro lado los dejó sin habla. Era una habitación circular tallada directamente en la roca, con un techo abovedado que se perdía en las sombras. Las paredes estaban cubiertas de frescos medievales que mostraban figuras de niños rodeados de símbolos astronómicos y geométricos complejos. En el centro de la habitación había una estructura que parecía ser un altar de piedra, rodeado por círculos concéntricos de símbolos grabados en el suelo. Pero lo más perturbador eran los objetos que yacían sobre el altar. Juguetes, libros escolares, piezas de ropa infantil. Todo perfectamente conservado, como si hubiera sido depositado allí recientemente. Morales se acercó al altar con cautela. Entre los objetos reconoció una mochila de cuero marrón idéntica a la que llevaba Adrián. «Dios santo», susurró, dirigiendo su linterna hacia una esquina del altar donde había docenas de dibujos infantiles apilados cuidadosamente. Los tomó con manos temblorosas y comenzó a revisarlos. Todos estaban hechos con la misma técnica de crayones. Todos mostraban eventos históricos trágicos. Todos estaban firmados con nombres diferentes, pero con la misma caligrafía infantil. «¿Cuánto tiempo cree que llevan aquí estas cosas?», preguntó a Eusebio. El técnico se había quedado cerca de la puerta, claramente nervioso. «No lo sé, inspector. Pero he trabajado en esta estación durante 30 años y nunca había visto esta habitación». Morales continuó explorando y encontró algo que hizo que se le helara la sangre. Un registro escrito a mano en un libro de cuero negro, con entradas de 600 que databan desde el siglo III hasta fechas recientes. Cada entrada seguía el mismo patrón. 15 de octubre de 1247. Recibido. Tomás de Ávila, 9 años. Capacidad, visión de batallas futuras. 3 de marzo de 1456. Recibido. Isabel de Córdoba, 8 años. Capacidad, predicción de desastres naturales. 23 de octubre de 1982. Recibido. Adrián Herrera Sánchez, 8 años. Capacidad, visión de tragedias masivas. La última entrada era reciente. 16 de noviembre de 2024. Convergencia completada. Inicio de la fase final. El teléfono de Morales vibró con un mensaje urgente de la doctora Vázquez. Adrián ha desaparecido de su celda. No hay registro de cómo salió. Las cámaras no muestran nada. Plaza del Emperador Carlos V. 0445 Otoala. Plaza frente a la estación de Atocha estaba desierta a esa hora de la madrugada, iluminada solo por las farolas que creaban charcos de luz amarillenta en el asfalto húmedo. Una ligera llovizna había comenzado a caer, convirtiendo las superficies en espejos que reflejaban las luces urbanas como estrellas fragmentadas. Elena había llegado después de recibir la llamada del inspector Morales sobre el descubrimiento, en los sótanos. Ahora estaba parada junto a él y el subinspector Herrera, observando la fachada imponente de la estación mientras trataban de procesar toda la información que habían recopilado. «Entonces, si entiendo correctamente», dijo Elena, revisando sus notas, «hemos encontrado evidencia de que esto ha estado ocurriendo durante siglos. Niños con habilidades precognitivas han sido sistemáticamente recolectados y llevados a algún tipo de dimensión temporal alternativa. Y todos los eventos que Adrián predijo», continuó Herrera, «han sido parte de una preparación para algo que va a culminar esta noche».
Morales observó su reloj. Las 4:47 am. Menos de 19 horas para las 23:47, murmuró. ¿Y no tenemos idea de dónde está Adrián? Como si hubiera sido convocado por sus palabras, una figura pequeña apareció en la entrada principal de la estación. Adrián caminaba con paso decidido, vestido con el mismo uniforme escolar de siempre, la mochila colgando de sus pequeños hombros. «Allí está», susurró Elena. Se acercaron cautelosamente, pero Adrián no pareció sorprenderse por su presencia. Los miró con esos ojos verdes que parecían contener siglos de conocimiento. «Ya era hora de que encontraran la habitación», dijo, con voz tranquila. Llevaba esperando que alguien hiciera las conexiones correctas. «Adrián», dijo Morales con voz controlada, «¿cómo saliste de la comisaría?» El niño sonrió con una expresión que no correspondía a su edad. «Las puertas no significan nada cuando sabes cómo doblar el tiempo», respondió. «He aprendido muchas cosas durante estos 42 años». Elena se acercó un paso más. «¿Quién te enseñó esas cosas, Adrián? ¿Quién es la mujer del lugar blanco?» Los ojos del niño se endurecieron momentáneamente. «Ella dice que es una guardiana, que su trabajo es preservar el conocimiento del futuro para que pueda ser usado cuando llegue el momento correcto». Hizo una pausa como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. «Pero yo creo que ella es algo más antiguo, algo que ha estado esperando mucho tiempo para poder venir a este mundo». «¿Y esta noche es cuando va a venir?», preguntó Herrera. «Esta noche es cuando todas las líneas temporales que hemos estado creando van a converger», explicó Adrián caminando hacia el centro de la plaza. «Cada tragedia que predije, cada evento que dibujé, ha sido como clavar una estaca en el tiempo. Y ahora, todas esas estacas van a conectarse». Se detuvo exactamente en el punto donde, según sus cálculos, sería el epicentro de lo que fuera a ocurrir. «¿Y qué pasará cuando se conecten?», preguntó Elena, aunque parte de ella no quería conocer la respuesta. Adrián levantó la mirada hacia el cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de Mías y Alice, las nubes. «El lugar blanco va a expandirse hasta cubrir todo», dijo con una calma escalofriante. «Y todos los niños que han estado esperando van a poder venir a casa. Pero este mundo», hizo una pausa mirándolos directamente, «este mundo va a convertirse en el lugar blanco». Parte 3. El Círculo. Laboratorio de la Universidad Complutense. 0930 el actora Catherine Wells había llegado en el primer vuelo desde Londres, trayendo consigo equipos de medición que Elena nunca había visto. Dispositivos que parecían combinaciones imposibles de tecnología cuántica y arqueología, con pantallas que mostraban lecturas que desafiaban su comprensión de la física. «Los niveles de distorsión temporal en esta área son extraordinarios», explicó Catherine mientras calibraba uno de sus instrumentos. Era una mujer de unos 40 años, con cabello gris prematuro y ojos intensos que parecían estar constantemente analizando datos invisibles. «Es como si hubiera una grieta en el continuo espacio-tiempo que se está expandiendo lentamente». Elena observaba las lecturas con fascinación y horror. «¿Qué significan exactamente estos números?». «Imagínese el tiempo como una corriente de agua», explicó Catherine, señalando hacia gráficos complejos en su laptop. «Normalmente fluye en una dirección constante, pero aquí hay remolinos, lugares donde el tiempo se enrolla sobre sí mismo, donde el pasado y el futuro se tocan». El inspector Morales se acercó al grupo, llevando café y expresión sombría. «He estado en contacto con Interpol», informó. «Han confirmado casos similares en toda Europa. Niños desaparecidos que han reaparecido en las últimas 48 horas en 1970, París, Roma, Berlín, Londres. Todos con la misma historia. Décadas de ausencia sin envejecimiento, predicciones precisas de tragedias y todos hablando de un evento que va a ocurrir esta noche». Catherine dejó de teclear en su computadora. A la misma hora, 23:47, hora local en cada ciudad, lo que significa que van a suceder simultáneamente, completó Elena, como si estuvieran coordinados desde una fuente central. El subinspector Herrera entró en el laboratorio con una carpeta llena de documentos nuevos. «He encontrado algo más en los archivos históricos», anunció, esparciendo fotografías antiguas sobre la mesa. «Estos símbolos que encontramos en la habitación subterránea aparecen en sitios arqueológicos por toda Europa». Las fotografías mostraban ruinas de diferentes épocas, círculos de piedra druídicos, templos romanos, catedrales medievales, todos con los mismos patrones geométricos grabados en la piedra. «Es como si hubiera una red», continuó Herrera, conectando los puntos en un mapa.
Todos estos sitios están conectados por líneas rectas que forman patrones específicos. Catherine se acercó al mapa y utilizó un instrumento de medición especial. Dios mío, murmuró. Es una red de ley lines, líneas de energía geomagnética que atraviesan el continente. ¿Y qué tiene que ver eso con los niños desaparecidos?, preguntó Morales. Los sitios de alta actividad geomagnética han sido asociados históricamente con fenómenos paranormales, explicó Catherine. Pero lo que vemos aquí es diferente. Es como si alguien hubiera estado usando estos puntos para crear una infraestructura, una manera de manipular el tiempo y el espacio a escala continental. Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. Los niños no son víctimas, dijo lentamente. Son componentes, parte de una máquina que alguien ha estado construyendo durante siglos. Estación de Atocha, 14:20, en la estación bullía de actividad normal. Turistas arrastrando maletas, ejecutivos hablando por teléfono, familias esperando trenes. Nadie parecía percibir la tensión que crecía invisiblemente en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. Adrián estaba sentado en el mismo banco donde lo habían encontrado originalmente, observando a los transeúntes con una intensidad que resultaba inquietante. Cada cierto tiempo, otros niños se acercaban a él, pequeños de diferentes edades, todos con la misma expresión antigua en sus ojos jóvenes, todos vestidos con ropa de décadas pasadas. El inspector Morales los observaba desde una distancia discreta, comunicándose por radio con su equipo. Tengo visual de 7 menores reunidos en el andén principal, informó. Todos coinciden con las descripciones de casos de desaparición sin resolver. La voz de Elena llegó a través del auricular. Las lecturas de distorsión temporal se están intensificando. Catherine dice que estamos viendo los efectos preliminares del evento principal. Un niño nuevo se acercó al grupo. Una pequeña de unos 6 años, vestida con un uniforme escolar de los años 90, cabello rubio recogido en coletas. Morales la reconoció inmediatamente de las fotografías del archivo. Laura Mendoza, desaparecida en 1998. La niña se sentó junto a Adrián y le susurró algo al oído. Él asintió gravemente y se puso de pie. Se están moviendo, informó Morales por radio. Se dirigen hacia los niveles inferiores. El grupo de niños caminó en formación, como si siguieran una coreografía ensayada durante décadas. Los pasajeros, normales de la estación, parecían no verlos, apartándose instintivamente de su camino sin darse cuenta de lo que hacían. Morales los siguió manteniendo distancia, descendiendo por las escaleras que llevaban a los niveles de mantenimiento. Su equipo estaba posicionado en puntos estratégicos, pero tenía órdenes estrictas de no intervenir a menos que él lo solicitara específicamente. Los niños llegaron a la habitación circular que habían descubierto horas antes. Pero ahora era diferente. Las piedras parecían brillar con una luz tenue. Los símbolos grabados en las paredes se movían suavemente, como si estuvieran vivos. Adrián se dirigió al centro del círculo y abrió su mochila. Extrajo no solo su dibujo original, sino docenas de otros dibujos que de alguna manera habían aparecido en su pequeña mochila. Los desplegó cuidadosamente sobre el altar de piedra, creando un mandala complejo de predicciones y tragedias. Los otros niños formaron un círculo alrededor del altar, tomándose de las manos. Comenzaron a cantar en un idioma que Morales no reconoció, pero que parecía muy antiguo, como si fuera anterior a cualquier lengua conocida. El aire en la habitación comenzó a vibrar. Centro de control, Universidad Complutense, 16:45 EI. Los instrumentos de Catherine estaban enloqueciendo. Las pantallas mostraban lecturas que fluctuaban violentamente, como si los sensores no pudieran procesar lo que estaban detectando. Los niveles de distorsión se han multiplicado por 10 en las últimas 2 horas, informó, limpiando el sudor de su frente. Es como si estuviera siendo rasgado un agujero en la realidad. Elena revisaba informes que llegaban de toda Europa. París reporta el mismo fenómeno. Roma también. Londres, Berlín, Viena, todas las ciudades donde han reaparecido niños están experimentando las mismas anomalías. El doctor Mendoza entró corriendo en la habitación con nuevos análisis. He analizado las muestras de aire que tomamos de la habitación subterránea, anunció agitando papeles. Contienen partículas que no deberían existir. Elementos que no están en la tabla periódica, con estructuras atómicas que desafían nuestro entendimiento de la química. Catherine se dirigió hacia él. ¿Partículas de dónde? Esa es la cuestión, respondió Mendoza. No son de este universo. Son como fragmentos de una realidad diferente que se están filtrando hacia nuestra dimensión.
Elena sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. ¿Estás diciendo que esos niños están abriendo portales a otras dimensiones? No solo eso, intervino Catherine, señalando hacia sus pantallas. Creo que están siendo usados como llaves. Cada uno de ellos ha sido programado con coordenadas específicas del espacio-tiempo. Cuando se reúnan todos al mismo tiempo, van a abrir no un portal, sino una grieta permanente. El teléfono sonó con una llamada urgente del inspector Morales. Elena, necesitan venir aquí inmediatamente, dijo su voz distorsionada por interferencias extrañas. Ha aparecido algo en la habitación, algo que no es humano. Sótanos de la estación de Atocha, 17:30. La habitación circular había cambiado completamente. Las paredes de piedra ahora parecían estar hechas de una sustancia que brillaba con luz propia, como si fuera cristal líquido. Los símbolos grabados se habían vuelto tridimensionales, flotando ligeramente sobre la superficie de las paredes. En el centro, donde antes estaba el altar de piedra, ahora había una estructura imposible. Una espiral de luz que se elevaba hacia el techo y se perdía en lo que parecía ser un vacío estrellado. Los niños seguían en círculo, pero ya no eran solo 7. Habían llegado más, docenas de ellos, de todas las edades y épocas. Algunos vestían ropas medievales, otros uniformes escolares de diferentes décadas del siglo XX. En el centro de la espiral de luz había una figura. Era alta, como había descrito Adrián, con cabello negro que flotaba como si estuviera sumergida en agua. Su vestido blanco parecía estar hecho de la misma luz que emanaba de las paredes. Pero lo más perturbador era su rostro, hermoso y terrible al mismo tiempo, con ojos que contenían vacíos infinitos. Elena, Catherine y el resto del equipo observaban desde la entrada, con instrumentos que registraban lecturas imposibles. Los niveles de radiación temporal son letales, susurró Catherine. No deberíamos poder estar aquí sin protección. La figura en el centro de la espiral dirigió su mirada hacia ellos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ésta sintió que su mente era invadida por imágenes, ciudades enteras congeladas en el tiempo, civilizaciones que habían existido entre los segundos de la realidad normal, universos donde el tiempo fluía hacia atrás. Guardianes del tiempo, dijo la entidad con una voz que resonaba directamente en sus mentes. He esperado mucho para poder hablar con representantes de su especie. Elena logró encontrar su voz. ¿Qué eres? Soy lo que ustedes llamarían una curadora, respondió la entidad. Mi función es preservar realidades que están en peligro de extinción. Su universo está defectuoso. El tiempo fluye solo en una dirección, permitiendo que las cosas mueran, que las civilizaciones se desvanezcan, que el conocimiento se pierda. ¿Y por eso has estado secuestrando niños durante siglos? No secuestrando, salvando. La entidad se acercó, y con cada paso el aire se volvía más denso, más cargado de posibilidades temporales. Estos niños tienen la capacidad de ver más allá de los límites de su tiempo lineal. Los he estado entrenando para que puedan ayudarme a corregir el error. Catherine levantó uno de sus instrumentos. ¿Qué tipo de corrección? Su realidad será integrada con el lugar blanco, explicó la entidad, extendiendo sus brazos hacia los niños, que comenzaron a brillar con la misma luz. El tiempo dejará de fluir hacia adelante. Todo existirá simultáneamente, pasado, presente y futuro en perfecta armonía. No habrá más muerte, no habrá más pérdida. No habrá más vida, replicó Elena, comprendiendo finalmente el horror de lo que estaba presenciando. Estaremos congelados como estos niños para siempre. Estarán perfectos, corrigió la entidad, como ellos han estado perfectos durante décadas. Adrián se separó del círculo y caminó hacia Elena. Sus ojos verdes brillaban con la misma luz sobrenatural. Doctora, dijo con voz suave, ¿no se ha dado cuenta todavía? ¿Darme cuenta de qué? El eclipse ya comenzó, respondió señalando hacia arriba, y nosotros no somos los únicos que hemos regresado. Elena siguió su mirada y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. En el techo de la habitación, que ahora parecía transparente, podía ver el cielo nocturno de Madrid. Pero no era el cielo que conocía. Había cientos de figuras flotando sobre la ciudad, todas brillando, con la misma luz blanca. Niños de todas las épocas, suspendidos en el aire como estrellas vivientes, extendiendo sus brazos hacia abajo. Cada ciudad donde uno de nosotros ha regresado, continuó Adrián, se está convirtiendo en un punto de anclaje. En unas pocas horas, toda Europa estará conectada por la red temporal. ¿Y después?, preguntó Elena, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta.
Después, el resto del mundo, respondió la entidad, sonriendo con una expresión que contenía la belleza y el horror del tiempo infinito. Una realidad a la vez, hasta que todo sea perfecto. Plaza del Emperador Carlos V, 22:30 AS. Madrid había cambiado. Las calles estaban extrañamente silenciosas, los edificios parecían más nítidos, más definidos, como si alguien hubiera ajustado el contraste de la realidad. Las personas caminaban más lentamente, con movimientos que parecían estar siendo reproducidos en cámara lenta. Elena y su equipo habían logrado salir de los sótanos cuando la distorsión temporal se volvió demasiado intensa para sus instrumentos. Ahora estaban en la superficie, observando cómo la ciudad se transformaba gradualmente. Las lecturas indican que estamos experimentando una dilatación temporal del 300%, informó Catherine, consultando sus dispositivos portátiles. Para nosotros, ha pasado 1 hora, pero en el resto del mundo han pasado 3. El inspector Morales estaba coordinando con las autoridades, aunque las comunicaciones se volvían cada vez más difíciles. Los reportes de toda Europa son consistentes, dijo, colgando su radio. Las ciudades donde han aparecido los niños están experimentando los mismos fenómenos. Tiempo distorsionado, cambios en la física local y una expansión gradual de ontes, lo que los científicos están llamando zonas de alteración temporal. Elena observó su reloj, las 22:33. Quedaban exactamente 74 minutos para las 23:47. Catherine, ¿hay alguna manera de detener esto? La investigadora británica revisó sus datos con expresión sombría. Teóricamente, si pudiéramos interrumpir la conexión entre los niños y la entidad, podríamos colapsar la red temporal. Pero eso requeriría... Se detuvo abruptamente con los ojos fijos en sus pantallas. ¿Qué pasa? Los niños no son solo conduits, dijo Catherine lentamente, como si estuviera procesando una revelación terrible. Son también anclas. Si interrumpimos la conexión bruscamente, podríamos crear una implosión temporal que destruiría no solo Madrid, sino potencialmente toda la península ibérica. El subinspector Herrera se acercó corriendo desde la estación. Inspector, tiene que ver. Esto. Los guió hacia la entrada principal de Atocha, donde se había congregado una multitud. Pero no era una multitud normal. Eran personas de diferentes épocas, vestidas con ropas de distintos siglos, todas mirando hacia arriba con expresión de asombro. En el cielo nocturno, claramente visible pese a la contaminación lumínica presente, la ciudad, docenas de figuras infantiles flotaban como constelaciones vivientes. Sus pequeños cuerpos brillaban con luz blanca y desde cada uno de ellos se extendían rayos de luz que conectaban con puntos similares en el horizonte. «Es hermoso», murmuró una mujer vestida con ropas medievales que había aparecido de la nada junto a ellos. Elena se dirigió hacia ella. «¿Quién eres?» «Soy Isabel de Córdoba», respondió la mujer con voz serena. «Desaparecí en 1456. He estado esperando en el lugar blanco para poder regresar a casa. ¿Cuántos más como tú hay?» «Todos los que alguna vez fueron tomados», dijo Isabel señalando hacia la multitud creciente. «Todos los que han estado esperando para poder vivir en el tiempo perfecto». Elena se dio cuenta con horror de que no solo los niños habían regresado. Cada persona que había desaparecido misteriosamente a lo largo de la historia, cada caso sin resolver, estaba reapareciendo en estos momentos finales. «Dios mío», susurró. «No es solo una invasión, es una reunión». Sótanos de la estación de Atocha, 23:40 AS, la habitación circular había crecido. O quizás la realidad se había comprimido alrededor de ella. Era difícil determinar la diferencia cuando el espacio y el tiempo habían perdido su significado convencional. La entidad del lugar blanco ahora flotaba en el centro de una estructura imposible, una catedral de luz construida con geometrías que no deberían existir. Los niños, organizados en círculos concéntricos, cantaban en armonías que parecían alterar la estructura molecular del aire. Elena había regresado junto con Catherine, decididas a enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. Sus instrumentos ya no funcionaban de manera convencional, pero Catherine había desarrollado una teoría. La entidad no es omnipotente, explicó mientras ajustaba un último dispositivo. Necesita la cooperación voluntaria de los niños para mantener la red temporal. Si pudiéramos hacer que uno de ellos rompa la conexión voluntariamente, el efecto dominó podría colapsar todo el sistema, completó Elena. Se acercaron al círculo interior, donde Adrián ocupaba una posición central. El niño las vio aproximarse, pero no dejó de cantar. «Adrián», llamó Elena, elevando su voz sobre el sonido de los cánticos. «¿Sabes realmente lo que va a pasar cuando esto termine?» Los ojos verdes del niño la miraron con una tristeza infinita. «Lo
Sé todo, doctora, respondió sin dejar de mantener su posición en el círculo. He visto todos los futuros posibles. ¿Entonces sabes que esto no va a traer perfección? Va a traer estasis, muerte en vida. Es mejor que la alternativa, dijo Adrián, y por primera vez desde que lo conoció, Elena pudo escuchar al niño de 8 años real detrás de la sabiduría sobrenatural. He visto las guerras que vienen, doctora. He visto las pandemias, los desastres, el sufrimiento. En el lugar blanco nadie sufre, pero tampoco nadie vive realmente, replicó Elena, acercándose un paso más. Adrián, ¿has sido realmente feliz durante estos 42 años? Por primera vez el niño vaciló en su canto. He estado completo, dijo finalmente. Esa no es la misma cosa que ser feliz. La entidad del lugar blanco dirigió su atención hacia Elena. Cuando habló, su voz resonó en toda la estructura. Su especie tiene una capacidad extraordinaria para el autoengaño, dijo, con tono que mezclaba magis, compasión y desprecio. Prefieren el caos y el sufrimiento de su existencia lineal antes que la paz del tiempo perfecto. Preferimos la elección, respondió Elena con firmeza. Preferimos la posibilidad de cometer errores, de crecer, de cambiar. Y de morir, añadió la entidad. Siempre de morir. Sí, admitió Elena. También de morir. Porque sin muerte, la vida no tiene significado. Adrián dejó de cantar completamente. Su ausencia creó una disonancia en el coro que hizo que la estructura de luz temblara ligeramente. Adrián, dijo Elena suavemente, ¿recuerdas lo que querías ser cuando fueras grande? El niño la miró con ojos que de repente parecían más pequeños, más vulnerables. Quería ser piloto de avión, susurró. ¿Y qué va a pasar con ese sueño si el tiempo se detiene para siempre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Adrián. Por primera vez en décadas lloró como el niño que realmente era. No lo había pensado, admitió. La entidad se acercó extendiendo una mano translúcida hacia él. Adrián, no dejes que te confundan. En el lugar blanco puede ser cualquier cosa que quieras ser para siempre. Pero no puedo convertirme en piloto, dijo Adrián con la voz temblorosa. No puedo crecer, no puedo aprender, no puedo cambiar. El círculo de niños comenzó a desestabilizarse. Otros pequeños empezaron a vacilar en sus cánticos, como si las palabras de Adrián hubieran plantado semillas de duda en sus mentes centenarias. No, dijo la entidad, y por primera vez su voz sonó menos segura. El cambio es caos, el crecimiento es sufrimiento, la perfección es estaticidad. La perfección es muerte, replicó Elena dirigiéndose ahora a todos los niños. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que querían ser cuando crecieran? ¿Cuántos recuerdan los sueños que tenían antes de ser llevados al lugar blanco? Uno por uno, los niños comenzaron a recordar. Una pequeña de los años 50 recordó que quería ser maestra. Un niño medieval recordó que soñaba con ser herrero como su padre. Una adolescente de los años 90 recordó su pasión por la música. Con cada recuerdo sus cánticos se debilitaban. Con cada sueño recordado, la estructura de luz se volvía más inestable. ¡Basta!, gritó la entidad y su voz hizo que toda la habitación temblara. No pueden elegir el caos sobre la perfección. Sí podemos, dijo Adrián separándose completamente del círculo. Y lo hacemos. Plaza del Emperador Carlos V, 2347. El momento culminante llegó no con explosiones o cataclismos, sino con un silencio absoluto. Las figuras flotantes en el cielo comenzaron a desvanecerse una por una como estrellas que se apagaban al amanecer. Los rayos de luz que conectaban las ciudades europeas parpadearon y se extinguieron. En la superficie, la multitud de personas de diferentes épocas comenzó a disolverse como niebla al sol, pero no desaparecían con terror o dolor, sino con expresiones de paz, como si finalmente pudieran descansar. Elena emergió de los sótanos junto con Catherine y el resto del equipo, apoyando a Adrián, que caminaba con pasos inciertos de un niño verdaderamente confundido por primera vez en décadas. ¿Qué? ¿Va a pasarme ahora?, preguntó con voz pequeña. ¿Voy a envejecer 42 años de golpe? No lo sabemos, admitió Elena honestamente, pero vamos a averiguarlo juntos. Catherine consultó sus instrumentos que ahora mostraban lecturas normales. Los niveles de distorsión temporal han vuelto a los parámetros normales, informó. Sea lo que sea que hicieron ahí abajo, funcionó. ¿Y los otros niños?, preguntó Adrián mirando hacia atrás hacia la estación. Eligieron seguir su propio camino, respondió Elena. Algunos decidieron quedarse en este tiempo, otros eligieron regresar al lugar de donde vinieron. Pero fue su elección. El inspector Morales se acercó con un informe preliminar.
Los reportes de toda Europa confirman que los fenómenos han cesado, dijo. Las ciudades están volviendo a la normalidad. Los niños que habían reaparecido, algunos se han quedado, otros han desaparecido nuevamente, pero esta vez parece haber sido su decisión. Adrián miró hacia el cielo nocturno, donde ahora solo brillaban las estrellas normales. La señora del lugar blanco, murmuró. ¿Qué le pasó? Creo, dijo Elena suavemente, que finalmente entendió que la perfección sin elección no es perfección en absoluto, es solo otra forma de prisión. Epílogo. 6 meses después, Centro de Rehabilitación Infantil, Madrid. Mayo de 2025, Adrián había crecido 3 centímetros en 6 meses, algo que los médicos consideraban notable, pero no imposible para un niño de su edad, aunque técnicamente tuviera 50 años. Su mente había comenzado a procesar las experiencias de una manera más apropiada para su desarrollo emocional, como si su psique hubiera estado congelada junto con su cuerpo y ahora pudiera crecer naturalmente. Elena lo visitaba 2 veces por semana, no solo como parte de su tratamiento, sino porque habían desarrollado una amistad genuina. El niño ya no tenía esa mirada antigua y terrible. Ahora sus ojos brillaban con curiosidad normal de la infancia, aunque ocasionalmente mostraban destellos de una sabiduría que nunca perdería completamente. ¿Has tenido más sueños sobre el futuro?, preguntó Elena durante una de sus sesiones. Algunos, admitió Adrián, concentrado en un dibujo que estaba haciendo con crayones nuevos. Pero este dibujo era diferente. Mostraba un avión volando entre nubes, piloteado por una figura que claramente era él mismo pero mayor. Pero ahora son sueños normales, como los que tienen todos los niños sobre lo que quieren ser cuando crezcan. Elena sonrió, observando el progreso notable en su técnica artística. Ya no dibujaba tragedias ni eventos catastróficos. Sus obras más recientes mostraban parques, familias, animales y siempre aviones. ¿Sigues queriendo ser piloto? Más que nunca, respondió con una sonrisa que era completamente la de un niño de 8 años. Pero ahora sé que tengo tiempo para aprender. Todo el tiempo del mundo. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Catherine Wells asomó la cabeza sonriendo. ¿Puedo entrar? Tengo noticias. Durante los últimos meses, Catherine había estado coordinando con instituciones de toda Europa para monitorear los efectos a largo plazo de los eventos de noviembre. La mayoría de los niños que habían reaparecido se estaban adaptando bien a sus nuevas vidas, aunque todos requerían apoyo psicológico extensivo. ¿Qué tipo de noticias?, preguntó Elena. Buenas en su mayoría, dijo Catherine tomando asiento. Los niveles de actividad temporal anómala han permanecido estables. No hay indicios de que vaya a repetirse algo similar. ¿Y las malas noticias? Catherine vaciló momentáneamente. Hemos detectado algunas anomalías menores en sitios arqueológicos remotos. Nada peligroso, pero sugiere que la entidad del Imhotep, lugar blanco, no era única. Podría haber otras. Adrián levantó la vista de su dibujo. Las hay, dijo con naturalidad, pero están muy lejos. Y ahora saben que los humanos pueden elegir. Eso las hace más cuidadosas. Elena y Catherine intercambiaron miradas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Elena. Porque todavía puedo sentirlas. A veces, explicó Adrián, volviendo su atención al dibujo. Pero ya no me asustan. Sé que si alguna vez vienen, habrá personas como ustedes para ayudar a los niños a recordar sus sueños. Terminó de colorear las alas del avión y mostró el dibujo a ambas mujeres. ¿Saben cuál es la diferencia entre el lugar blanco y el mundo real?, preguntó. ¿Cuál?, respondió Elena. En el lugar blanco, este dibujo sería perfecto desde el momento en que lo empezara. Nunca cambiaría, nunca mejoraría. Pero aquí, sonrió observando las líneas imperfectas y los colores que se salían de los bordes. Aquí puedo hacerlo mejor mañana. Y pasado mañana. Y cuando sea grande, podré dibujar aviones de verdad. O mejor aún. Se detuvo, con los ojos brillando, de emoción. Podré pilotar uno. Elena sintió que una calidez familiar le llenaba el pecho. Era la misma sensación que había experimentado 6 meses atrás, cuando vio a Adrián elegir la imperfección del crecimiento sobre la perfección de la eternidad. Era la sensación de la esperanza. Madrid, una noche cualquiera. 2 años después, la estación de Atocha funcionaba normalmente, con trenes que llegaban y partían según horarios perfectamente mundanos. Los transeúntes nocturnos pasaban por la plaza sin sospechar la historia extraordinaria que había ocurrido allí. En una ventana del 5º piso de un edificio cercano, Elena Vázquez escribía el último capítulo de un libro que había estado componiendo durante meses. No era un informe académico ni un estudio científico, sino una historia.
la historia de un niño que eligió crecer en lugar de permanecer perfecto para siempre. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Adrián, ahora de 10 años tanto física como emocionalmente, enviado desde la Escuela de Aviación Juvenil donde había comenzado a tomar sus primeras lecciones teóricas. Doctora Elena, hoy aprendí sobre la física del vuelo. Es mucho más complicado de lo que pensaba, pero eso lo hace más interesante. Adjunto un dibujo. La imagen mostraba un diagrama técnico sorprendentemente preciso de cómo funcionaba la sustentación aerodinámica, dibujado con la meticulosidad de alguien que realmente quería entender cada detalle. Elena sonrió y guardó el teléfono. Fuera, de su ventana, Madrid respiraba con el ritmo normal del tiempo lineal. Segundos que se convertían en minutos, minutos en horas, horas en días. Tiempo que fluía hacia adelante, llevando consigo cambio, crecimiento, pérdida y renovación. Tiempo imperfecto, tiempo hermoso, tiempo humano. En algún lugar del universo podría haber lugares blancos donde el tiempo se detenía y la perfección reinaba inmutable. Pero aquí, en este mundo de líneas torcidas y sueños que crecían, la imperfección era el regalo más precioso de todos. Elena continuó escribiendo, sabiendo que cada palabra que agregaba a su historia la hacía un poco diferente de lo que había sido el momento anterior. Y eso, pensó, era exactamente como debía ser. Fin.